Y vamos a leer un versículo muy conocido. Y vamos a leer en Josué capítulo 24, versículo 15. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. La gente tenía que decidir si obedecer a Dios, que había comprobado su fidelidad, o si obedecía a los dioses locales, que solo eran ídolos hechos por hombres. A menudo en la vida, querido hermano, querido amigo, nosotros tenemos que tomar decisiones que van a marcar nuestra vida. Depende de cómo las tomemos, si de algo malo o para algo malo, o de algo bueno o para algo bueno. Muchas veces en la vida espiritual, más que todo, nosotros tenemos que tomar decisiones, porque como un creyente ferviente viviendo en el Espíritu, usted está lleno de visión espiritual. Pero muchas veces la negligencia espiritual nos apaga aquellas visiones que demanda la Biblia, como por ejemplo someterse a la voluntad de Dios, clamar al Dios viviente cuando estemos pasando alguna dificultad, no sé, puede ser quizás problemas familiares, problemas económicos, o quizás problemas con sus mismos hermanos. Pero quiero decirle que no permita que las personas que lo rodean le infundan los méritos de sus decisiones, basadas en sus posiciones pretenciosas, y lo aparten de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo muy palpable es que como si mi esposo va los días martes al culto y no va los otros días a la iglesia, pues entonces yo tengo que hacer eso. Déjeme decirle que su vida espiritual depende de las decisiones que usted tome. Su nivel espiritual va a depender de cómo usted decida servir a Dios. Si de una manera apatética, de una manera perezosa o de una manera ferviente, con diligencia. Pero muchas veces esperamos a que otros accionen para nosotros accionar. Dice el amigo, es que como mi familia se crió en el catolicismo, yo voy a creer también en el catolicismo. Es que como mi papá no va a la iglesia, entonces yo no voy a la iglesia. Es que como mi esposo es la cabeza del hogar, él tiene que dar el primer paso y ir a una iglesia. Pero déjeme decirle que si usted está en esas condiciones y en esa posición, prácticamente usted está perdiendo el tiempo con una nube de una fantasía de que nunca se va a llegar. Porque la salvación es individual. Usted no puede decidir basada en la decisión de otra persona. Usted es libre. Pero óigame bien, dice la Biblia que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero al final que son caminos de muerte. Es fácil caer en una rebelión silenciosa, siguiendo con nuestra vida a nuestra propia manera, pero llega un momento que tenemos que decidir quién o qué nos controlará. Amén. Así que a veces nosotros pensamos que las cositas mínimas, como por ejemplo, fui hoy al culto, mañana no voy. Es que ahora es el de las mujeres, mañana es el de los hombres. Así que yo, como soy mujer, yo tengo que ir ahí, al de las mujeres. Son cosas que a usted no le ayudan en la vida espiritual. Eso se llama ser un cristiano aguado, si no lo sabía. Pero acuérdese que usted tiene que llegar a un momento que tiene que decidir quién lo va a controlar a usted. Josué le dijo al pueblo que escogieran, que tomaran una decisión.
Pero no porque ellos decidieran elegir a los dioses de los amorreos o a los dioses que sirvieron sus padres. No solo por eso él, no, es que porque aquí la mayoría gana, que porque la mayoría se va para allá, yo tengo que seguirlos a ellos. No se equivoque, porque sus cuentas son suyas. Sus cuentas usted se las tiene que dar al Señor. También actuar en fe es reconocer que tenemos que decidir qué es lo que definirá nuestro destino. Desde un principio se nos habla de que viene un día que Jesús vendrá por segunda vez y que tenemos que decidir creer para que podamos ser justificados y redimidos por su sangre. Tus decisiones definen tu futuro, porque muchas veces ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 26, nos da un ejemplo muy palpable, porque dice ahí: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que de tus decisiones depende lo que está a tu alrededor. De tus decisiones depende qué dirá Jesús de ti. Porque si usted lo rechaza, el rey Saúl rechazó a Jehová, rechazó la palabra de Jehová. Entonces Jehová lo desechó también a él, porque no quiso someterse a la palabra de Jehová. Entonces, lo que el hombre siembra, eso segará. Así que una decisión requiere una acción para recibir lo que deseamos o lo que nuestro corazón se pregunta. Algunas veces queremos bendiciones de parte de Dios, queremos soluciones para nuestros problemas. Por ejemplo, podría ser económico, podría ser algún laboral, no sé, alguna enfermedad. Queremos ser diferentes en cuanto a nuestra forma de actuar, etc. Ahora bien, para recibir la bendición de parte de Dios debemos decidir y accionar. ¿Por qué es importante decidir? Porque cuando lo hacemos, el compromiso nos impulsa a querer hacer lo que nuestro corazón dicta, asegurándonos que, pero debemos de hacerlo, asegurándonos que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo hizo el salmista David. ¿Cómo lo hizo el salmista David? Dice en el Salmo 119, en el versículo 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. O sea que las decisiones que usted tome tienen que encajar con la voluntad, con lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que guardemos sus estatutos, que sigamos su voluntad, que lo amemos, que amemos a nuestro prójimo, pero nosotros no hemos decidido eso. Solamente lo tenemos en nuestra mente, pero no lo decidimos. Y mientras no decidamos, no podemos accionar. ¿Me entiende? Entonces, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Moisés, Moisés se maravilló de la visión y sin que nadie le dijese se acercó a observar. Inmediatamente vino palabra del Señor. Cuando Moisés dice la palabra de Dios que él se maravilló de lo que estaba pasando, estaba viendo una zarza ardiendo en fuego pero que no se consumía. Entonces a él le llamó como curiosidad, podríamos decirlo, o podríamos descifrarlo de esa manera. Dice que le llamó curiosidad y fue a ver. Él tomó la decisión de ir a ver. Y se preguntó: iré a ver y veré qué pasa. Entonces cuando él decidió acercarse, entonces vino la palabra de Dios. Cuando nosotros decidamos lo que queremos o lo que deseamos hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios va a actuar y Él nos va a hablar, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Muchas veces usted quiere ser sano, sí, pero no se decide a creer, no se decide a accionar en fe y levantarse en fe, creyendo de que usted tiene un Dios de poder. Por eso es que Dios muchas veces, algunas personas dicen: no, es que Dios es injusto. No, es que a mí la Biblia me dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder.
O sea que Dios quiere que decidamos y que accionemos. Amigo querido, tú tienes que decidir hoy qué es lo que quieres, si condenarte o salvarte. Pero si decides salvarte, tienes que accionar por venir a los pies de Cristo, mientras de lo contrario, tú siempre vas a estar en esa decadencia y esa pobreza y esa crisis espiritual. Usted tiene que decidir, usted tiene que levantarse en fe, usted tiene que creer, usted tiene que decidir buscar a quién. Si buscar a un ídolo de madera, o buscar al brujo, o buscar al santero, o buscar a Jehová. ¿Me entiende? Pero analice quién es el que le da la vida a usted. Muchas veces hay personas que se refugian en la marihuana, que se refugian en el alcohol, que se refugian a veces hasta quitándose la vida. Pero querido amigo, si tú estás pasando por un momento de crisis como estas, quiero que te decidas por el lado bueno, el lado que te trae vida. Se llama Jesucristo de Nazaret, Jehová de los ejércitos. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida, Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere restaurar tu interior, quiere sanarte de todo lo que tú estás pasando. Así que dice en el capítulo 7 y versículos 30 y 31 del libro de los Hechos, dice: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. ¿A quién? A Moisés, del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Yo quiero decirte algo. Para tú decidir antes, tú tienes que maravillarte de Dios. Mira los cielos, mira los árboles, todo es creación de Dios. Mira tu vida, mírate en el espejo, tú eres creación a su imagen y semejanza. Así que tú tienes que maravillarte de eso. Dios ha hecho tantas cosas lindas, tienes que enamorarte de Él para que tú decidas seguirlo. Y dice, acercándose para observar. O sea que Él accionó, Él decidió primero y accionó. Dice, se maravilló de la visión. Entonces, algo de parte de Dios te tiene que llamar la atención. En este caso, Dios te está hablando y te está diciendo que tú tienes que decidir creer en Él. Pero cuando tú decides creer en Él, tú tienes que accionar, a doblar rodillas. Y los problemas que están pasando con tu familia, Dios los va a restaurar. Dios te va a dar una nueva visión. Dios te va a dar un nuevo tiempo. Dios te va a restaurar. Porque muchos te predican de que Cristo viene, pero no te dicen qué tienes que hacer para acercarte y ser salvo. Pero yo te digo, si tú quieres salvarte, debes de decidirte primero y luego accionar. Entonces dice, acercándose para observar. Oiga bien lo que pasa cuando nosotros sabemos tomar decisiones y las enfocamos apuntando hacia la voluntad de Dios. Dice, para observar, vino a él la voz del Señor. Vino a él la voz del Señor. O sea que tus decisiones, todo y cuando apunten a la voluntad de Dios, o aquello que Dios te ha puesto por delante y tú decides hacerlo o acercarte a eso, Dios te ha puesto la oración, Dios te ha puesto su palabra, y cuando tú decides acercarte, entonces Él te habla. Cuando tú doblas tus rodillas, decides doblar tus rodillas y accionar clamando a Dios, entonces Dios empieza a obrar, de manera de que Dios te va a demostrar que Él sí tiene poder para ayudarte. De manera de que Dios nunca te dejará solo. Yo sé que muchas veces quizás has llorado, te sientes triste o quizás estás pasando por un momento difícil. Hay cosas que quizás no las das a demostrar. Pero yo entiendo. Pero dentro de tu corazón gime. Tu corazón gime. Brevemente te voy a contar algo de parte de mi vida que Dios hizo conmigo. Llegó un momento que yo intenté suicidarme 2 veces. Pero hubo un momento porque yo lloraba, yo tenía una desesperación interior. Y yo lloraba, pero llegó un momento que yo tuve que decidirme. Sin que nadie llegara a presionarme, yo reconocí en el error que estaba. Y yo dije, Señor, este 28 de noviembre, a las 4 de la tarde del 2018,
yo voy a aceptar tu nombre. Voy a aceptar lo que tú hiciste por mí. A mí nadie me obligó, fui yo lo que decidí porque yo vi la condición que estaba. Moisés dice que mirando, dice, se maravilló de la visión. Mirando, tú tienes que ver a tu alrededor y analiza, ¿estará malo lo que estás haciendo o estará bueno? ¿Será que lo que tú estás haciendo está de acuerdo a la Biblia o está malo? Así que yo te dejo con esto. Y acuérdate que, y termino el mensaje con esto. Te voy a volver a repetir el capítulo 7, versículo 30 al 31. Dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Versículo 31. Y con esto termino. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la